Qué bonito el analizar las creencias y poder verlas. Esto es un temazo, porque muchas veces tenemos nuestro cuerpo, es como un supercoche. Lo que pasa es que por mucho que aceleremos, si tenemos el freno de mano echado, no vamos a avanzar. Entonces, hay muchas personas que tratan de cuidar la alimentación, tratan de ponerse a entrenar, tratan de hacer cosas que supuestamente les ayudan a tener más energía, pero no consiguen tener más energía, ni siquiera consiguen perder grasa si es su objetivo, o ganar masa muscular o sentirse mejor. No lo consiguen. ¿Por qué? Porque hay creencias y el cuerpo obedece a las creencias. Las creencias están muy arraigadas, están ahí incluso en el inconsciente. Algunas no somos conscientes de que las tenemos. Y hay creencias como, por ejemplo, si de pequeñitos, imagínate que a ti, Teresa, o a mí, desde pequeños, fuimos varias veces a clase en educación física y el profesor, los niños o nuestros padres dijeron, bueno, es que es un poco torpe en el deporte, pero las matemáticas se le dan muy bien. Eso genera una creencia de que somos torpes en el deporte y a lo mejor es que nuestro cuerpo todavía estaba en proceso de cambio y luego se iba a adaptar. No se había adaptado todavía para hacer ciertos movimientos. Y esa creencia nos puede arrastrar toda la vida. Y como no nos demos cuenta, vamos a seguir siendo torpes porque nuestro cuerpo va a obedecer a la mente. Si la mente, a nivel consciente o inconsciente, dice, el cuerpo es torpe, pero las matemáticas se nos dan bien, probablemente lo que vivamos es que las matemáticas se nos dan bien, pero los deportes no. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en un nuevo episodio, tengo la suerte de traeros de nuevo a Miguel Camarena. Y digo de nuevo porque ya estuvo en este podcast y de hecho le dije que es su casa porque la energía que transmite llega a donde va y realmente es una energía tan bonita que me encantaría tenerle en este podcast cada vez que él quisiera porque se contagia. Así que de todas maneras, ahora me gustará que Miguel se presente porque sé que es una persona en constante evolución y a pesar de que si queréis conocerle, imagino ya la habéis conocido en el episodio anterior, me gustaría, primero, Miguel, darte la bienvenida y segundo, pues que nos cuentes quién es Miguel hoy, porque, insisto, me consta que estás en constante crecimiento, mejora y, bueno, pues cambiando como cada persona en realidad podemos hacerlo. Lo primero, muchas gracias de corazón, Teresa, por permitir este espacio tan bonito, por permitirme aportar también mi granito de arena, por charlar un ratito que va a ser genial. Y gracias también a todas las personas que están escuchando esto, que lo están viendo, porque es muy bonito el dedicar tiempo a aprender sobre temas como son buenos hábitos saludables que nos permiten vivir con más calidad de vida, vivir más años y con más calidad de vida. Y me parece maravilloso. Y presentarme es complejo porque al final, como vamos cambiando cada día, siento que dentro de mí hay como varios personajes. Está el personaje deportista, está el personaje empresario, está el personaje hippie, hay como muchos personajes. Quizás la última vez que estuve en el podcast estaba mucho más presente el personaje empresario que el personaje hippie. El deportista sigue ahí, súper a tope. Ahora empresarialmente sigo haciendo cosas y los proyectos van muy bien. Lo que pasa que ahora vivo más en mi yo hippie, digamos, en medio de la naturaleza, vivo en un entorno precioso, con amigos, cada uno tiene su espacio, pero luego hay áreas comunes y me encanta. Ahora para mí es un regalazo el poder dedicar todos los días un ratito para ir al río, para meditar en contemplación, viendo la naturaleza, para leer, estudiar, seguir haciendo también directos en Instagram, en YouTube y, y definirme, ya digo que es complejo porque cada día vamos variando. Lo que sí siento es que me encanta eso, el estar en contacto con la naturaleza, el seguir aprendiendo y el seguir compartiendo los conocimientos que voy adquiriendo. Para mí eso es un regalo, el poder compartir también. Así que esto es una pequeña parte como me podría definir. En el anterior, cuando aparecí en el episodio anterior, recuerdo que conté un poco mi trayectoria vital y, y sí que sigue estando ahí y es muy bonito porque he fracasado muchas veces, lo he pasado muy mal muchas veces y gracias a todo eso pues he podido avanzar. A veces lo que es un dolor para el ego es un regalo para el alma. Nos cuesta verlo en el momento, lo que pasa que a los años lo vemos. Y yo lo pasé muy mal hace muchos años y eso es lo que me permite haber aprendido ciertas herramientas, ciertos hábitos que al implementarlos pues puedo sentir más alegría, más paz, más amor en el día a día. Brutal, has dicho la palabra clave, la palabra hábitos, ¿no? Porque bueno, tengo por aquí, para quien lo vea en YouTube,
tu librazo, amigo, librazo en mayúsculas, hábitos que abrazar, ¿no? Al final, rutinas sencillas que puedes hacer para vivir saludablemente. Y es un libro que de verdad he disfrutado muchísimo leyendo, conectando. Además, el nivel de explicación y detalle ameno, pero al mismo tiempo muy práctico, muy aplicable y muy terrenal, muy aterrizable, me ha encantado y creo que de verdad cualquiera que quiera mejorar sus hábitos, su calidad de vida, lo va a lograr con este libro, no me cabe ninguna duda. Y bueno, simplemente me gustaría para que quien esté aquí sepa qué cositas vamos a hablar en el episodio, ¿no? Me encantaría hacer un recorrido, como decía, por el libro, donde hablas de los hábitos que realmente nos llevan a esta calidad de vida a nivel de la salud. Hablas de alimentación, hablas de entrenamiento, hablas de meditación, hablas de gestión emocional, hablas de respiración y hablas de biohacking, que aquí es donde se abre un melón todavía pues más amplio, ¿no? De exposición frío-calor, niveles de conciencia, energía sexual, y das muchas pautas, muchas técnicas. Aquí algo con lo que empiezas en el libro, Miguel, es las creencias limitantes sobre la salud que tenemos y cómo es el primer paso, ¿no? Porque al final no podemos cambiar aquello que, bueno, que sabemos, pero que no podemos. Esta gran diferencia entre saber y poder. Y realmente me gustaría que hablaras sobre cuáles son las creencias que tú detectas hoy día que más nos limitan para darnos el salto de saber lo que tenemos que cambiar, pero poder cambiarlo. Y también te animo a responder, y así te dejo, a día de hoy, ¿en cuáles te identificas tú? Porque yo creo que todos tenemos creencias que vamos descubriendo, solo morimos cuando dejamos de aprender y creo que nos vamos descubriendo también en nuevas creencias que nos limitaban. Pues, ¿cuáles identificas en la sociedad y cuáles te has estado identificando recientemente a ti mismo? Qué bonito el analizar las creencias y poder verlas. Esto es un temazo, porque muchas veces tenemos nuestro cuerpo, es como un supercoche. Lo que pasa es que por mucho que aceleremos, si tenemos el freno de mano echado, no vamos a avanzar. Entonces, hay muchas personas que tratan de cuidar la alimentación, tratan de ponerse a entrenar, tratan de hacer cosas que supuestamente les ayudan a tener más energía, pero no consiguen tener más energía, ni siquiera consiguen perder grasa si es su objetivo, o ganar masa muscular, o sentirse mejor. No lo consiguen. ¿Por qué? Porque hay creencias. Y el cuerpo obedece a las creencias. Las creencias están muy arraigadas, están ahí incluso en el inconsciente. Algunas no somos conscientes de que las tenemos. Y hay creencias como, por ejemplo, si de pequeñitos, imagínate que a ti, Teresa, o a mí, desde pequeños, fuimos varias veces a clase en educación física y el profesor, los niños o nuestros padres dijeron, bueno, es que es un poco torpe en el deporte, pero las matemáticas se le dan muy bien. Eso genera una creencia de que somos torpes en el deporte y a lo mejor es que nuestro cuerpo todavía estaba en proceso de cambio y luego se iba a adaptar. No se había adaptado todavía para hacer ciertos movimientos. Y esa creencia nos puede arrastrar toda la vida. Y como no nos demos cuenta, vamos a seguir siendo torpes porque nuestro cuerpo va a obedecer a la mente. Si la mente, a nivel consciente o inconsciente, dice, el cuerpo es torpe, pero las matemáticas se nos dan bien, probablemente lo que vivamos es que las matemáticas se nos dan bien, pero los deportes no. Eso lleva a dejar de hacer deporte y en un futuro, cuando queremos hacer deporte, vuelve a aparecer la creencia y nos cuesta mucho aprender todo, no se nos da bien. Esta puede ser una que hemos adquirido, no voy a decir por culpa de los padres, profesores y demás, porque sí son responsables en parte de ello, pero la gran responsabilidad la tenemos nosotros de habernos creído esa creencia. De pequeñito lo normal es creernos todo. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros padres, respetamos a los profes del colegio, entonces lo que nos digan va a misa. Pero luego, con el paso del tiempo, también hay otras muchas creencias que en la sociedad pues se repite un montón y nos lo creemos, que el desayuno es la comida más importante, que hay que comer 5 veces al día, eh, cuidado a ver si vas a pasar frío y te resfrías, cómo vas a salir sin abrigo o cómo vas a ir descalzo, a ver si te vas a pinchar, a ver si te va a entrar algo por el cuerpo, cuando se ha demostrado que, por ejemplo, caminar descalzo por el bosque nos ayuda un montón a tener mucha más salud, cuando se ha demostrado que la exposición al frío y prácticamente todos los días un ratito nos ayuda a tener mejor el sistema inmunitario. Entonces, claro, esas creencias pueden hacer que si está muy arraigada, que si de repente un día hace frío y salimos a la calle nos resfriemos, porque nos lo han repetido siempre y nos lo hemos creído. He puesto varios ejemplos, pero esto se puede ver en un montón de cosas en el día a día. Y hasta tal punto, Teresa, que voy a contar una anécdota
de una charla el otro día que tuve con una gran amiga que es Sari Arponen, que ella escribió un libro de la microbiota precioso, Y súper. buenísimo también. Ujú. Ha escrito varios libros, de hecho, y le conté una cosa que me pasó. El otro día estaba aquí entrenando con las anillas en donde vivo, en el bosque, y pues iba descalzo. Salté de las anillas al suelo y de repente caí sobre una piedra que era puntiaguda. Total, que se me hizo un pequeño agujero en el pie. Y eso empezó a sangrar mogollón y me dolía muchísimo. Pero bueno, lo normal, pues si saltas y te caes sobre una piedra puntiaguda, pues te puedes hacer un pequeño agujero. Con riesgos, ¿no? Que tiene el ir siempre descalzo y como un mono por ahí. Pues total, que cerré los ojos y dije, lo dije verbalmente y lo sentí así. Cancelo la creencia de que el pie tiene que doler. Cancelo la creencia de que el pie tiene que sangrar. Y en menos de un minuto, el dolor seguía, pero se minimizó y dejó de sangrar por completo. Ni una gota de sangre en un minuto. Al día siguiente estaba prácticamente cicatrizado del todo. A los 2 días Guau. cicatrizado del todo. Entonces dice, vale, ¿cómo narices me explico esto? Se lo conté a Sari y ella no se sorprendió. Dijo, pues mira, tiene sentido porque hace poco hicieron un estudio en el que dividieron a las personas en 3 grupos. Todos Ujú. tenían una pequeña herida y a unos les dijeron que había pasado unos 40 minutos, a otros les dijeron que habían pasado 15 minutos y a otros les dijeron que había pasado una hora. Los tiempos me los he inventado un poco, pero es más o menos. Pues en todos había pasado el mismo tiempo, pero a los que les dijeron que había pasado una hora, esa heridita se había cicatrizado como si hubiera pasado una hora. Y a los que les dijeron que habían pasado 20 minutos, se cicatrizó como si hubiera pasado menos tiempo, se cicatrizó menos. Imagínate, Teresa, y a los que nos están escuchando, el poder que tiene lo que creemos. Hay más casos, o sea, por ejemplo, yo tengo casos cercanos, 2 grandes amigas, una de ellas tuvo un cáncer con metástasis, le dieron un año de vida, han pasado de esto 20 años ya Guau. y tuvo una remisión espontánea del cáncer y no volvió a tener ningún problema. Otra amiga también tenía un cáncer de piel, se fue a un evento de respiraciones, conexión con el alma y demás, y cuando volvió a España, ella se fue, creo que fue en México, pues cuando volvió a España no tenía cáncer de piel, se le había remitido, remisión espontánea. Estos milagros ocurren. Yo tengo estas 2 grandes amigas vamos, que son muy amigas y me lo contaron y lo he visto. Y una de ellas me dijo, Miguel, si quieres incluso hasta te puedo dar las pruebas por si quieres enseñarlo por ahí cuando quieras. Guau. Y, me parece maravilloso el poder que tienen las Es, creencias. Por eso es, hay que es tener cuidado loquísimo. con lo Es que nos. loquísimo. Has dicho varias cosas que me gustaría añadir también, porque vamos, 100%. Tuvimos aquí en el podcast a Álvaro Pinteño hablando del dolor y cómo al final él tiene una visión del dolor no tan fisiológica, también que cómo la mente influye en la percepción del dolor y hay mucha investigación, mucha ciencia detrás. Y bueno, añadimos la cicatrización. Al final el cuerpo no es matemática y está muy influido por la propia mente, que es el cuerpo también y es brutal, ¿no? Y luego además hablabas de remisiones espontáneas, que también estuvo en el podcast para quien le pueda interesar lo que acabas de nombrar, Tito Figueroa, que estuvo hablando sobre las remisiones espontáneas, que no olvidemos que evidentemente que no tenemos simplemente que confiar en que se sanará el cuerpo solo, tenemos que intentar, si tenemos una enfermedad, bajo mi punto de vista, ¿no? Hacer todo lo posible para recuperar la salud en todas las vías que estén en nuestra mano, pero claro que en esas vías también están estas vías espirituales, naturales, y que forman parte de nuestra responsabilidad, no solo de la responsabilidad del médico o de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de otro, ¿no? Sino que también tenemos una responsabilidad y que estos milagros, como tú dices, se sabe que existen y no tienen una explicación científica, pero que no la tengan no quiere decir que el día de mañana no la tenga, ¿no? Y que evidentemente ahí está y son datos y que cada uno interprete y con pensamiento crítico pues haga lo que esté en su mano y me parece muy bonito. Y así es, las creencias son brutales. Te pregunto, a no ser que quieras añadir algo más, que he hecho este inciso, también cuáles son las creencias que estás tú trabajando actualmente para romper incluso, que las tienes ahí encima de la mesa de trabajo. Pues de añadir a lo anterior, con lo que he dicho no quiero decir que todo el mundo se pueda sanar de cualquier enfermedad así. Eso es importante también entenderlo, no quiero decir eso. Cada persona tiene un camino vital, un recorrido. No tenemos ni idea realmente muchas veces de qué es la vida realmente, para qué es. Lo que sí que es cierto es que conozco a muchas personas que han pasado enfermedades muy graves y que dicen que es lo mejor que les ha podido pasar en la vida.
y otros que han pasado enfermedades igual de graves y que dicen que es lo peor que les ha podido ocurrir en su vida. Entonces, muchas veces no es lo que nos pasa, es cómo nos tomamos lo que nos pasa. Y a veces el gran problema es preguntarnos por qué me pasa esto a mí, qué he hecho yo. Pero si cambiamos ese por qué por para qué me puede pasar esto a mí, ya pasamos de buscar problemas a buscar oportunidades, aprendizajes. Entonces, quiero decir todo esto. También desde aquí mando muchísimo amor, lógicamente, a toda aquella persona que lo esté pasando mal por un problema a nivel físico, mental, emocional, al nivel que sea, porque yo también los he tenido y en ese momento se pasa muy mal y a veces puede incluso doler cuando llega alguien de fuera y te dice, no, hay gente que se ha tenido curaciones y remisiones espontáneas de un cáncer y yo estoy sufriendo porque me duele la rodilla un montón. Pues nos puede sentar un poco mal y yo he vivido eso. Entonces, bueno, mucho amor también y he contado casos que no quiere decir que esto a lo mejor esté al alcance de todo el mundo. No, no lo sé. Esto al final lo que es la vida es un misterio todavía. Y en cuanto a creencias, más que meter nuevas creencias, trato de cancelar toda creencia que me doy cuenta que limita. Entonces, cuando me pillo diciendo, pues que no consigo hacer esto bien, cuando me pillo así, digo, vale, cancelo la creencia de que no puedo hacer esto bien. O es que algo también que digo muchas veces y siempre me tengo que recordar, Miguel, no digas esto más, es, jo, que malo soy en orientación, que no me oriento muy bien, o no recuerdo bien las caras y los nombres, y tengo que estar constantemente, cancelo la creencia de tal. Entonces hay cosas que estoy muy a nivel inconsciente y que me aparecen y lo digo y me pillo diciéndolo y digo, ah, cancelo la creencia y pongo la intención, eso, en cancelar la creencia y en imaginarme que esa creencia es como una nube y la hago así y la borro. Por ejemplo, hay muchas maneras, pero es poner la intención simplemente. Qué, Creencias que bu- podemos... Sí, dime, Qué bueno, Teresa. porque además lo de la nube, justamente en el libro, además se puede aquí anclar, ¿no? En el apartado de meditación, justamente hablabas de tu técnica favorita a nivel de meditación, que no tiene que ver exactamente con la creencia, pero al final esa conciencia del momento de lo que estás pensando es estar en el aquí y ahora, que al final es una especie de meditación que parece que meditar sea estar media hora haciendo X, que muchas veces es ser consciente de estas creencias, decidir anularlas, ¿no? Y hablabas en el libro de la nube, también de la técnica favorita tuya que era el pañuelo blanco, también hablabas de ella. Entonces, bueno, pues si quieres, todo esto al final creo que puede ayudar muchísimo. Mm. Voy a decir lo de la nube porque es algo que está genial, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo no sé meditar, ¿cómo narices lo hago? ¿Qué hago? ¿Me tengo que ir al monte? ¿Me tengo que rapar el pelo? ¿Tengo que ponerme una túnica blanca? Y luego después a dejar la mente en blanco. Bueno, meditar, se puede meditar de muchas maneras diferentes. Simplemente con llevar la atención a la respiración ya estamos meditando. Cerrar los ojos y poner la atención en cómo inhalamos el aire y cómo exhalamos. Eso ya es meditar. Otra manera de meditar es cerrar los ojos y cada pensamiento que aparece, nos imaginamos que los pensamientos son como nubes, pues lo vamos observando y no nos agarramos a ninguno, ni a los aparentemente positivos ni a los aparentemente negativos. Simplemente los observamos, lo vamos viendo y no nos identificamos con ello. La mente tiene pensamientos igual que el corazón late. Nosotros no somos nuestro latido del corazón ni nuestra sangre y tampoco somos nuestros pensamientos. Ni tampoco somos la insulina que segrega el páncreas. Es decir, pues hay órganos, unos más físicos, más localizados, como el corazón, el páncreas, otros menos localizados, quizás como la mente, pero también es como un órgano y ese órgano pues genera pensamientos porque es su misión y tiene esa misión de generar pensamientos. No podemos decir, vale, dejo la mente en blanco. Es como decir, vale, voy a parar el corazón, voy a dejar de latir o voy a dejar de segregar insulina, páncreas, para allá. No podemos. Lo que sí podemos es no identificarnos con ello. Hace poco estuve en un congreso en el que hablaban sobre gestión emocional, sobre felicidad, y una persona muy reconocida también dijo algo con lo que no estoy nada de acuerdo. Dijo que no vamos a poder ser felices mientras sigamos teniendo esa vocecita en la cabeza. Y yo considero que realmente lo que nos da la felicidad no es no tener esa voz en la cabeza, lo que nos da la felicidad es no creernos esa voz de la cabeza, porque es como estar viendo la televisión o estar viendo cualquier cosa en la tele o escuchando en la radio. Si tú te lo crees y te identificas con ello, puedes sufrir. Si tú no te lo crees, no sufres. Entonces, la mente es igual. Tú puedes observar los pensamientos y decir, mira, qué curioso lo que pasa por ahí, pero no identificarte con ello y no sufres y puedes estar feliz. Es como ponía un ejemplo el otro día en el podcast que grabé con Pedro Vivar, que le dije, mira, Pedro, es que además estuve con él en este congreso
Le dije, bueno, pues donde fuimos, que dijeron esto, para mí es como de repente ir por Gran Vía y necesitar que no haya nadie en Gran Vía para tú ir feliz caminando por Gran Vía. Pues no es así, tú puedes ir feliz caminando por Gran Vía aunque haya mucha gente. Simplemente tú vas caminando a tu rollo por Gran Vía y aunque haya gente con música, por ahí varios discutiendo y tal, si tú vas a lo tuyo, puedes ir disfrutando del camino. No depende tanto de los que haya por ahí. Esas personas en Gran Vía son como los pensamientos, que puede haber un mogollón de pensamientos y miles al día, pero si no nos los creemos, podemos ser mucho más felices. Qué loco lo que acabas de decir, porque a mí esto estoy totalmente de acuerdo contigo y nada de acuerdo con lo que dijo esa persona. De hecho, a mí en terapia muchas veces cuando trabajo terapia cognitiva, que al final es esta gestión de nuestros pensamientos, que puede ser simplemente aceptarlos y entender que no nos representan, muchas veces me dicen, ya, pero yo lo que quiero es no tenerlos, yo lo que quiero es que no venga, yo lo que quiero es que no... Y es como, mira, yo no sé hacer eso. Digo, si tú lo descubres, por favor, llámame. O sea, ni conozco a nadie que haya conseguido lo que tú dices, es como es como parar el latido. Si conoces a alguien y además si tú de verdad consigues una fórmula que lo haga, te vas a forrar, porque es que eso no tiene, para empezar, entiéndeme, es como desearía no tener miedo, desearía no tener enfado. Ojo, es que también cuidado con lo que deseamos. Desearía no tener una mente, desear no tener un corazón, cuidado con lo que deseas, ¿no? Entonces, realmente ahí está la clave, no en desear no tener corazón y latido, sino en aceptar que tu corazón late al margen de lo que tú vayas a hacer ese día, ¿no? Pues los pensamientos vienen, brutal me parece este análisis y lo de Gran Vía me parece un súper ejemplo. Qué bueno, me alegro mucho, Teresa. Súper ejemplo. Y luego lo que hablábamos, no sé si la técnica del pañuelo blanco la puedes, que la hablas en el libro, técnicas de meditación, para meditar, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir? Porque yo sé que tú esto lo divulgas mucho, tienes muchas meditaciones guiadas, pero también en el libro hablas de que meditar no es solo coger una meditación incluso buenísima que tengas tú y seguirla, que es más cosas, ¿no? Y se puede hacer de otras maneras. Mm. Siento que a día de hoy, por los mensajes que voy viendo también que me envían mucho por Instagram o lo que has comentado de que la gente muchas veces te dice, es que quiero dejar de tener miedo o quiero dejar de sufrir. Hay una meditación que me encanta, que es como meditar, que es la técnica de dejar ir del doctor David Hawkins. Me parece muy útil. Entonces voy a comentar esta porque para mí es también una de las más poderosas, sencilla de hacer. A mí me ha ayudado muchísimo y cada vez que siento algo de vergüenza, de culpa, de pena, de miedo, de deseo, de orgullo, y siento que me afecta mucho a nivel incluso corporal, lo que hago es, me voy a la cama, me tumbo o me siento en una silla, cierro los ojos, digo, vale, ¿dónde siento esta energía? Le podemos poner nombre, este miedo o esta culpa, este orgullo, esta ira, ¿dónde la siento? O esta energía simplemente sin etiquetar. Puede ser en el pecho, en el abdomen, en la cabeza, donde sea. Vale, la siento en el pecho. Nos imaginamos que la siento en el pecho. Pues yo lo que hago es poner las manos en el pecho y decir, vale, voy a sentir toda esta energía en el pecho, voy a permitir que se dé y voy a respirarla. Y lo que hago en la respiración es, al inhalar, trato de que entre paz y al exhalar, trato de que se vaya yendo esa energía, que se vaya disipando. Esto de inhalar paz y exhalar esa energía no lo dijo David Hawkins, esto es algo que añado yo. La técnica de David Hawkins es más sencilla todavía, es siento dónde está, digo que venga toda la energía que tenga que venir y me tumbo y ahí me quedo respirando y ya está, hasta que se va yendo. Llega un momento en el que esa energía se va disipando y dejamos de tener esa presión en el pecho, en la cabeza, en el abdomen. A veces puede ser a los 5 minutos o a veces puede ser a las 2 horas. Yo a veces, cuando he sentido a lo mejor de repente una oleada de rabia o de ira por lo que sea, y no tengo una reacción física, no, ni tampoco una reacción verbal. Simplemente voy, me siento o me tumbo y me la gestiono, porque sé que lo de fuera puede despertarlo, pero si lo despiertas porque está dentro. Entonces es un regalo para, oye, vamos a ir soltando esta energía de lo que sea que hay dentro, de ira, de miedo, de rabia o lo que sea. Todo lo de fuera, esas cosas que nos pueden afectar a nivel emocional, pues en realidad a veces la mente las ve como la culpa es de él, es el problema es suyo, pero el alma realmente lo ve como un regalo porque es una oportunidad de liberarse de esa energía tan densa que llevamos como seres humanos que somos. La parte del ser, de ser humano, esa es la parte del ser, es amor infinito, gratitud infinita, es pura amor, pura vitalidad, y la parte humana es esa parte un poco más animal,
esa parte que juzga, que critica, esa parte que se identifica más con los pensamientos, que sufre. El ser no puede sufrir, el ser es puro amor, pero la parte humana sí. Entonces esto ayuda a irnos más hacia el ser y menos hacia lo humano, entonces más hacia ese amor infinito que también somos todos. Y a mí me ayuda mucho esta técnica, Teresa, de me tumbo, digo, vale, ¿dónde lo siento? En el pecho. Vale, pues voy a permitir que se dé, lo voy a abrazar. Abrazo esa emoción. No voy a querer luchar contra ella, no voy a querer reprimirla. La abrazo y voy a respirar. Voy a inhalar paz y meter la paz en esa zona y exhalar toda la tensión, toda esa energía que pueda haber. Esta es una técnica muy poderosa y luego hay otra también, por ejemplo, Vipassana, que podría comentar, pero bueno, con esta Sí. suficiente. Vipassana lo podemos dejar para otro podcast. Brutal, porque sí, es que además como hay tantas cositas tan interesantes, Miguel, que hablas y que nombras y que es súper enriquecedor, entonces sí, me encantará traerte como si son 100 veces, porque de verdad que hay mucho, ¿no? Y bueno, pues avanzando, mira, siguiendo un poco el hilo, ¿no? Hemos hablado al final pues de meditación, incluso has nombrado la respiración, que sería otro de los pilares, que aquí podríamos también profundizar muchísimo, hablas de la respiración nasal, de que más no es mejor. Pero ahora has nombrado algo que me inspira otra pregunta, ¿no? Que hablabas de los niveles de conciencia. Y dentro de este biohacking que tú hablas en el libro, hay muchas cosas. Entre ellas, justo esto, ¿no? La conciencia, estos niveles, ¿no? De vivir en la vergüenza, en el miedo, en el enfado, o unos niveles más elevados de conciencia que ya estamos hablando, claro, pues de aceptación, razón, amor incondicional, ¿no? Incluso paz, iluminación. Y aquí yo te pregunto, porque bueno, ¿cómo salir? Porque veo puntos de inflexión, ¿no? O sea, es decir, es evidente que cuando estamos en un estado más de animal y un estado que sería como englobar dos estados, más animal o más de ser, ¿no? Y sentir. Pero ¿cómo avanzar, por ejemplo, dentro de los estados elevados, dentro de, ya he llegado a la aceptación, ¿no? ¿Cómo pasar de aceptación a razón, a amor incondicional, a paz y a iluminación? O sea, esos saltos donde ya, oye, ya estoy en un estado del ser, ¿no? ¿Cómo elevarme? Pues me resuena mucho lo que decía el doctor David Hawkins, que dice que cualquier persona por voluntad propia puede llegar al amor incondicional. Dice que ya los estados de iluminación a veces no depende de uno mismo, porque no es el ego, no se puede iluminar. De hecho, no, la iluminación, por lo que dice David Hawking, y para mí tiene mucho sentido, es o sea, no iluminarse, es salir de la no iluminación, porque realmente ya estamos iluminados, solo que hay muchas capas, un ego muy fuerte que tapa esa luz. Es como una bombilla que tiene muchas capas encima, como si tuviera toallas encima, y lo que hay que hacer es quitar las toallas para que aparezca esa luz y vivamos con gratitud, con amor, sin juzgar, comprendiendo mucho más a los demás seres humanos, con compasión y teniendo compasión incluso por esas personas que pueden ser asesinas o violadoras. Buda, por ejemplo, podía tener esa compasión por estas personas. Teresa de Calcuta podía. Pues eran personas iluminadas o Jesucristo. Al final hay eh, Krishna. Hay personas que han logrado tener una gran compasión, un gran entendimiento de la vida y un gran amor hacia todos los seres humanos, hicieran lo que hiciesen, porque no valoraban a las personas en función de lo que hacían o lo que tenían, sino en función de lo que eran. Valoraban en función del ser y sabían que todos eran luz en potencia, solo que muchos vivían mucho en el ego. Y en mi caso, por ejemplo, que sí que algunas veces he revivido o recordado vidas pasadas, a mí me ha pasado en meditaciones, yo me he visto en vidas pasadas de pirata, donde habré robado un montón, habré matado un montón, he tenido también vidas que he visto de samurái, otras también atleta en Grecia, súper guay, pero claro, habrá habido vidas pasadas en las que yo también habré asesinado seguramente, cuando era pirata seguro, eso seguro que ocurrió. Y esa compasión es entender que probablemente otro ser humano al que ves, quizás tú has vivido 5 o 10 vidas más que él, o has tenido X experiencias, has tenido X entendimiento que te ha hecho conectar más con el amor. Las personas pues, que roban, que priorizan su bienestar por encima de cualquier cosa, o su placer, más que bienestar, su placer inmediato por encima de cualquier cosa, viven mucho en el ego, viven mucho más en esos niveles de conciencia más bajitos. Es como ser más un cubito de hielo. Podemos pasar de cubito de hielo a estado líquido y luego a estado gaseoso, que es el ejemplo que pongo
en el libro. Cubito de hielo, ¿cuándo somos? Cuando vivimos en la vergüenza. Alguien con vergüenza no puede avanzar en su vida. Está congelado. ¿Cómo narices va a avanzar? ¿Y cómo se derrite ese hielo? Metiendo más amor. Así es como se va derritiendo. Ese amor es como la temperatura. Cuando hay muy poquito amor, no es que haya odio, es que hay muy poquito amor. Entonces, claro, la temperatura es muy bajita y nos congelamos. Cuando metemos un poquito más de amor, pasamos a estado líquido. Ya pasamos de estados de vergüenza, la culpa, la pena. La pena también no nos permite avanzar en nuestra vida. El miedo tampoco. Y esos son los niveles de conciencia más bajitos. Vergüenza, culpa, pena, miedo. Luego ya vendrían el deseo, la ira, el orgullo. Luego ya viene el coraje. Coraje es cuando pasamos a estado líquido. En coraje ya nos ponemos más en modo responsable y no tanto en modo víctima. En modo víctima creemos que todo lo que nos ocurre es por culpa de los demás, de nuestros padres, otros familiares, de los políticos, del país en el que hemos nacido. Ya cuando pasamos a coraje entendemos que a lo mejor no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí el cómo nos tomamos lo que nos pasa. Recuerdo hace muchos años cuando leí un libro de Tony Robbins que puso un ejemplo que me encantó. Y es que había dos gemelos, que uno era alcohólico y el otro no había probado el alcohol en su vida. Pues el padre de ellos era alcohólico y a ellos les preguntaron, oye, ¿cómo narices has llegado a esto? A uno le preguntaron, ¿cómo narices has llegado a ser alcohólico? Y a otro, ¿cómo narices has llegado a no probar nunca el alcohol? Ambos respondieron lo mismo. Dijeron, teniendo el padre que he tenido, ¿cómo habría podido yo vivir de otra manera? Entonces, uno tomó el ejemplo del padre alcohólico como, ¿cómo voy a vivir yo de otra manera? Pues soy alcohólico y el otro ve a mi padre, ¿no? Y dice, pues no voy a beber en mi vida. Esto es Brutal. modo responsable. Es ya estar en estado líquido. Pero claro, lo que tú dices, ¿cómo pasamos más a estado gaseoso? Seguro que te ha pasado, Teresa, a mí me ha pasado y seguro a todos los que nos están escuchando, cuando se enamoran de una persona o de la vida, ese estado de enamoramiento, aunque es más un secuestro químico que algo de nivel de conciencia, pero es similar la sensación. Lo que ocurre es que pasa cualquier cosa, pero tú es como que no te afecta tanto, vas flotando por la vida, estás enamorado, has estado con esa persona a la que amas, de repente se te cae el móvil y se rompe y no te afecta tanto, porque acabas de estar con esa persona a la que amas, luego la vas a ver de nuevo, coges el móvil con cariño, vas a ir a arreglarlo a la tienda y ya está, pero no es un drama. En cambio, cuando vivimos en otros estados de ira, se cae el móvil y se rompe y podemos estar mosqueados, cabreados 20 años o 30 años. O una discusión con un familiar. Esto hay casos que han ocurrido que se enfadan dos personas, al cabo de 40 años siguen enfadados, pero ya no se acuerdan del por qué, pero siguen enfadados. Entonces, el estar en ese estado más gaseoso, ya estados más de aceptación o de amor, amor incondicional. El amor incondicional es un salto tremendo porque ya es ese amor que puede tener a lo mejor un padre, una madre hacia su hijo, que lo aman incondicionalmente. Aunque el hijo robe, aunque el hijo haya matado a otra persona, los padres pueden seguir amando al hijo. Es un amor incondicional, sin condiciones, pase lo que pase. Ese amor es muy poderoso. Pero claro, llegar a él implica cultivar mucho la aceptación, el perdón y la gratitud constantes. Constante, no permitirse ratos de flaqueza, de enfadarse con alguien, enfadarse con algo, entrar en juzgar a otros. ¿Por qué? Porque al final seguramente el que crea en vidas pasadas, probablemente nosotros en vidas pasadas hemos hecho cosas que, que a lo mejor ahora juzgamos a otros porque no recordamos que lo hemos hecho. Y cuando recuerdas que lo has hecho y cómo te sientes en ese momento, puedes tener esa compasión, porque entiendes que el otro actúa en base a, puede ser lo que ha vivido, sus creencias actuales, su nivel de conciencia actual, que no sabe la manera de avanzar en esos niveles de conciencia. Es brutal. Y eso Aquí da te quiero mucha hacer compasión. una pregunta, porque has dicho algo muy interesante y me gustaría preguntar aquí en este punto exacto. Porque sí, estoy de acuerdo, no somos, ¿no? Aprendemos a ser y podemos avanzar y por tanto cuando de nosotros siempre nos sentimos en calma cuando cometemos un error, solemos, porque decimos, bueno, pues realmente entiendo por qué lo hice, yo no soy mala persona normalmente, es como me justifico, entiendo que hice lo que pude, pero nos cuesta mucho para otros, ¿no? Este error de atribución que se ve mucho en el ser humano. Pero te hago aquí una pregunta interesante. Este amor incondicional, ¿qué compaginación tiene con el hecho de la asertividad, marcar límites, la capacidad de, evidentemente, que yo puedo perdonar, entender y querer incondicionalmente,
pero poder marcar unos límites a las personas que tengo en mi entorno para que realmente yo pueda seguir mi camino y no interfieran, ¿no?, en mi camino. ¿Esto cómo se puede hacer? Me encanta que saques el tema, Teresa, porque hay mucha confusión entre lo que es aceptación, lo que es resignación, hay mucha confusión entre lo que es amor incondicional con hazme lo que quieras y yo me dejo, ¿no? Esa frase que Jesús también tiene de cuando te dan en una mejilla, pon la otra, se puede malinterpretar. Entonces, claro, para mí hay una gran diferencia entre aceptación y resignación. Una cosa es resignación, que es, por ejemplo, uy, me he roto una pierna, pues ya está, me tumbo y ya está, y ya se solucionará. Eso es como resignación. O alguien me ha pegado un puñetazo, vale, pues yo me quedo aquí, que me pegue los que quiera. Eso es resignación. Aceptación, ¿qué es? Es, me he roto una pierna, vale, lo acepto. No me voy a dejar llevar por la negatividad, por el malestar. Acepto que me he roto una pierna. O yo en mi caso, que me he roto un montón de veces músculos, porque he estado en el mundo del alto rendimiento de atletismo muchos años y he tenido roturas del psoas ilíaco, rotura de una parte de una vértebra, un montón de lesiones. La aceptación es, vale, acepto que esto ha ocurrido. Ahora, no me voy a centrar tanto en por qué me ha ocurrido hasta a mí, pobrecito de mí. Vale, un ratito, genial. Me lo permito, lo abrazo, lo acepto y lo vivo, pero luego vamos a aceptar y la aceptación incluye el hacer luego aquello que me va a llevar hacia donde prefiero estar, donde hay unas preferencias. Pues yo prefiero estar con la pierna bien, entonces ya pues iré a fisioterapia, haré fortalecimiento, haré lo necesario. Una Ujú. cosa es aceptación, la otra es resignación. ¿Qué es resignación? Alguien me pega un puñetazo y yo me quedo ahí para que me dé más. ¿Qué es aceptación? Pues a lo mejor ahí la aceptación puede ser, vale, pues me voy de aquí, no voy a recibir ningún puñetazo más, pero cuando me estoy yendo ya he perdonado a la persona, no le guardo ningún tipo de rencor. Eso es amor incondicional con aceptación. No es que me hagan lo que quiera y ya está. Es, vale, ha ocurrido, lo acepto y lo amo incondicionalmente, pero no voy a permitir que se vuelva a dar la situación. Ya Claro, me una madre con alejaré o un haré lo que hijo, sea ¿no? necesario. Por ejemplo, una madre con un hijo que le maltrata, pero le ama incondicionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar exactamente tal y como lo dices, ¿no? En este ejemplo concreto, una madre con un hijo que la maltrata, que le pega, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo seguir amando incondicionalmente, pero al mismo tiempo ser capaz de marcar límites y, bueno, pues establecer un contexto? Pues ahí lo que dice David Hawking, que para mí resuena, la acción no es tan importante como la energía. La energía es lo más importante. Y a veces lo que sirve más al alma, digamos, es, vale, pues voy, aunque me pueda doler, pero incluso desde el amor voy a poner una denuncia y una orden de alejamiento o lo que sea. Y eso hacerlo, pero hacerlo desde el amor, que el amor incondicional incluye el amor a uno mismo, que a veces nos olvidamos de eso. El amor incondicional es el amor hacia uno mismo y el amor hacia los demás. Y también desde el amor se puede denunciar, desde el amor se puede despedir. O sea, yo he contratado y despedido personas en los proyectos empresariales porque es normal. Al cabo de los años, pues a veces contratas, a veces despides. Pero yo he vivido lo que es despedir a alguien desde la ira hace muchos años, pero luego he vivido también lo que es despedir a alguien desde el amor incondicional, desde la paz. Entonces, claro, es completamente diferente el contratar o despedir desde ahí. Es completamente diferente comer desde el miedo a engordar que comer desde el amor a uno mismo, o entrenar desde el miedo a enfermar que entrenar desde el amor a uno mismo. No es tanto la acción, es la energía, es qué vibración estamos emitiendo al mundo, porque esa vibración tiene mucho poder. Ya decía Nikola Tesla hace muchos años que si quieres entender los secretos del universo, entiéndelos en términos de vibración, frecuencia y energía. Es qué vibración emito. De hecho, hay un estudio también, el estudio Maharishi, que se hizo en Estados Unidos. Fue un grupo muy, 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 muy grande de personas a meditar a un lugar y resulta que los días posteriores, las semanas posteriores, cuando se habían juntado para meditar un montón de tiempo, se redujo mucho la criminalidad. Esto tiene sentido, porque la vibración afecta. O sea, seguramente a ti te haya pasado, Teresa, o a las personas que nos escuchan, que de repente van a un hospital, salen de allí y se sienten con energía más bajita. ¿Por qué? Porque en un hospital la vibración es más baja, porque la mayoría de las personas están enfermas. Normalmente, en un amor incondicional no enfermas tanto como en un orgullo, en una ira. Todo el mundo sabe que la ira te puede llevar a tener paros cardíacos, te puede llevar a tener infartos, te puede llevar a tener un cáncer de hígado. La ira es muy destructiva, el miedo es muy destructivo.
es una energía muy bajita que, que le llega a los demás. A todos nos ha pasado que a veces vas a una fiesta y hay personas con las que te apetece estar y otras con las que no. Aunque no conocieras a todas, pero hay una vibración, hay una cosa ahí sutil que tú te sientes bien con una persona o te sientes mal con una persona. Y a veces es porque a lo mejor una persona pues está en la ira y te lo transmite, o está en el miedo y te lo transmite. Los animales huelen el miedo y los seres humanos lo sentimos, pero también el amor. Y esto es importante entenderlo. Qué potente. Muchísimas gracias por esta aclaración. Además, yo en terapia explico normalmente que al final muchas veces nos sobreresponsabilizamos, que claro, no hay que tampoco caer en el victimismo, pero la sobreresponsabilidad me refiero que muchas veces el contexto nos influye y no podemos, yo explico, al final no va, tu actitud, por más que la gestiones, no va a ser la misma en Disneyland o en un maravilloso bosque como estás tú, que de repente en un hospital o en un entierro. Es que no, tu energía, tu capacidad, tu emoción no es la misma, por más que la quieras gestionar, es diferente, ¿no? Entonces también permitirnos entender que estamos influidos por el contexto. Ahora bien, que amar incondicionalmente nos supone no marcar límites y no hacer lo que tengamos que hacer, aunque duela, pero desde el amor, ¿no? Y eso es súper potente. Has nombrado además, así también lo dejamos dicho, el tema de la alimentación, de comer desde el amor, que eso es casi más importante que comemos, ¿no? Es decir, desde dónde nos alimentamos y también entrenar, porque esto yo lo veo mucho en consulta, en trastornos de conducta alimentaria o mala relación con el físico, ¿no? Lo veo muchísimo. Y no es tan importante, oye, mira, a veces comerte un donut es lo mejor que puedes hacer por amor, ¿no? Porque al final estabas alimentándote desde el miedo y cuando te comes el donut te liberas de ese miedo y empiezas a comer de una manera más libre y más flexible. Entonces, muchas veces, evidentemente, hay nutrientes y hay que comer saludable, pero que comer saludable influye también la salud mental. Y esto es súper potente y también lo nombras en el libro y me encanta y lo acabas de sacar. Y, volviendo al biohacking, que estábamos hablando, pues bueno, pues de estos niveles de conciencia que me ha quedado pues muy claro, ¿no? Yo creo que ha quedado maravillosamente. Otro de los biohacking que hablas aquí es la energía sexual, que es algo que creo que es muy interesante porque se habla poco. Luego hablamos de otras cositas también muy interesantes, pero la energía sexual, la importancia de las expectativas, se habla muy poco de sexo. Es un gran tabú y es algo como la muerte, es tremendamente natural, es tremendamente normal, pero lo vemos con una mirada muy rara y lo que tú hablas, ¿no? De las expectativas, qué importancia tienen y la sexualidad consciente. Entonces, aquí, ¿qué nos puedes hablar? Es un tema que me encanta. Empecé a estudiarlo con 18 años. También los motivos por los que empecé a estudiarlo era porque estaba en el mundo del alto rendimiento del atletismo y yo quería aprender alguna manera de poder tener orgasmos sin eyacular. Ujú. En plena adolescencia, además compitiendo, yo sentía que la eyaculación me hacía perder energía, pero quería poder tener sexo a esa edad. Era una de mis prioridades junto a ganar medallas. Y aprendí por eso la retroeyaculación, eso me llevó al mundo del tantra, el mundo del tantra me llevó a la sexualidad consciente, aprendí un montón también sobre cómo lo veían los taoístas, tuve una maestra de tantra que me encanta, se llama Mirenlu, aprendí un montón en sus talleres, luego he ido aprendiendo de muchas filosofías también, lo que traen de sexualidad consciente, y me parece maravilloso. Y sexualidad no es lo mismo que genitalidad, que mucha gente cree que es solo genitales y ya está, para nada. Y de hecho, yo la sexualidad consciente, que la veo con una visión bastante del tantra y del taoísmo, lo veo el sexo como una pequeña parte, pero es todo un estilo de vida y es muy bonito. Un gran problema que hay hoy en día, bueno, gran problema o maestro encubierto, porque todo lo podemos ver como un maestro para poder aprender, la edad media de empezar a ver porno es 11 años. Más del 80 o 90% del porno es violencia. La gente hoy aprende el sexo con con algo totalmente irreal, que es el porno, encima con violencia. Yo recuerdo, a día de hoy no veo porno, pero hace años sí que lo veía y cuando lo veía yo me ponía porno tántrico. Es que no tiene nada que ver. Yo cuando perdí la virginidad ya fue con sexualidad consciente. Ya Wow, había aprendido sobre sexualidad consciente a los 18 años, cuando me puse a estudiar sobre el tema, cuando después perdí la virginidad. A mí me gusta eso, siempre estudiar sobre algo cuando luego quiero llevarlo a cabo, ¿no? Para qué potente. hacer las cosas bien para mí. En el emprendimiento igual, o al empezar en YouTube igual. Primero me hice una formación de video marketing y mientras hacía la formación de video marketing, pues empecé el canal de YouTube.
Entonces, claro, para mí ese sexo que se suele hacer y el del porno no tiene ningún sentido. Yo lo veo que es pura fricción, es algo puramente mecánico y ya está. De hecho, los taoístas dicen que en Occidente muchas veces el sexo es para el hombre como un estornudo, ¿no? Y para la mujer como algo totalmente efímero que ha sido un rato de fricción y ya está, y no hay que ni placer, hay mucha insatisfacción, tanto en hombres como en mujeres, pero es que es normal, porque tampoco nos han enseñado, no lo hemos aprendido, lo que hemos aprendido ha sido con porno y es un auténtico desastre, y es importante aprender sobre sexualidad consciente. Así que lo Wow. primero sería dejar de ver porno, lo siguiente, aprender el cuerpo de uno mismo, porque también desde pequeños, lo normal, cuando un niño pequeño se está tocando los genitales, los padres le dicen, uy, eso no se hace, qué asco, qué sucio. Ostras, pues ya estás diciéndole que algo totalmente natural es algo sucio, es asqueroso, hay que ocultarse. La gente tiene mucha vergüenza con eso. O sea, a mí me encanta bañarme desnudo en el río, en la playa. Hay mucha gente a la que le da mucha vergüenza porque ya desde pequeñitos le han dicho, uy, tápate, que no se te vea, cuando realmente pues, es algo tan natural como puede ser comer o dormir. Y la sexualidad es algo maravilloso y la energía sexual es la que da vida, trasciende a la muerte, o sea, da vida. La energía sexual se puede utilizar para tener más vitalidad. Los taoístas decían que para tener una gran salud hay que tener orgasmos todos los días. Pero en el caso de los hombres, orgasmos sin eyacular. Y en el caso de las mujeres decían que tenía que estar también esa parte del amor. Porque en la mujer también el orgasmo, pues al final es más potente y es revitalizante cuando está el componente del amor. Si no está el componente del amor, tanto en mujeres como en hombres, lo que ocurre es que se pierde energía, no que se gana energía. Y ellos decían que el elixir de la juventud eran los orgasmos. Y le recomendaban a las personas que estaban enfermas, recomendaban todos los días tener orgasmos desde el amor, con ellos mismos o con otra persona. Y en el caso de los hombres hay que aprender al tema de gestionar la eyaculación, gestionar la energía sexual, porque esa energía sexual se puede llevar a cualquier órgano, se puede llevar al jara, que está 2 3 centímetros por debajo del ombligo y es donde podemos almacenar energía y te da una vitalidad tremenda. Decían, de hecho, que si se quiere tener energía por la mañana, mucho mejor que un café es tener buen sexo por la mañana y tener orgasmos. Y es importante, ¿no? Tanto hombres como mujeres podemos ser multiorgásmicos. De hecho, cuando se aprende a gestionar bien la energía sexual, los niveles de disfrute, de placer, de gozo, de conexión que podemos sentir son muy, 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 muy grandes. Yo, por poner un ejemplo con el entrenamiento, la diferencia entre tener sexo tradicional o sexo consciente, el sexo tradicional es como hago un press de pecho en máquina en un gimnasio o un jalón a pecho, me siento, ¿no? Y hago así, puramente mecánico y ya está, y puedo estar pensando en lo que quiera. O ponerte a hacer flexiones de pino, que ya te digo yo que haciendo flexiones de pino o haciendo muscle ups o haciendo ejercicios con tu peso corporal intensos, no puedes estar pensando en otra cosa. Estás a lo que hay que estar, que es en el cuerpo. La sexualidad consciente es estar en la acción, convertirse incluso en la acción. Y es una pura meditación y es pura magia. Es maravilloso y aquí yo encuentro muchas creencias, ¿no? Sobre, por ejemplo, la masturbación, lo que tú has dicho, ¿no? Creo que tengo varios episodios en el podcast hablando de esto porque me parece un tema necesario de romper, sobre todo en la mujer. Ha habido mucho maltrato al hecho de la masturbación o incluso en hombres y en mujeres la masturbación una vez tienes pareja, ¿no? El seguir conociendo tu cuerpo, el seguir descubriendo tu cuerpo, es como que es algo, pero ¿para qué? De hecho, yo en mi entorno social he visto esta conversación dirigida, pero es que no lo entiendo. Si tú estás bien en pareja, no necesitas masturbarte. Si tú estás bien, son estas creencias que hablábamos en un principio, ¿no? Que no es saber las cosas, sino poder hacerlas. Si tú crees que el hecho de que te masturbes teniendo pareja es un símbolo de que tu relación de pareja es negativa o no te satisface, evidentemente vas a evitar masturbarte, porque evidentemente no quieres sentir que te alejas de tu pareja, pero es que, claro, las creencias como hasta qué punto nos limitan, ¿no? Y en cambio, si tú entiendes que podrás mejorar incluso tu sexualidad y eso incluye a tu pareja, pero en ese orden, si te conoces, es otra historia, otra película muy, muy, muy diferente. Y esto pues me parece
uno de los temazos, ¿no?, que tienes en el libro que es muy necesario y que te agradezco y que me impresiona que tu primera relación sexual pues ya fuera, ¿no?, desde esta conciencia. Es súper bonito, qué maravilla. Ojalá fuera más habitual o más común. Mm. Y con este tema de masturbación, de hecho, la propia palabra masturbación tiene connotaciones negativas. Es perturbar, violar con la mano. O sea, quien busca la definición etimológica de masturbación es tremendo. Por eso se habla mucho en el Tantra de autoplacer en vez de masturbación. Y el taoísmo habla de cultivo en solitario. Entonces, esas palabras que usamos ya tienen una connotación, ¿no? Y la iglesia también es como que ha metido mucho miedo con el tema del sexo. Ahí hay cosas arraigadas que se ve como algo sucio, algo que no es puro, cuando es todo lo contrario. Puede ser algo súper bonito, pero es como todo, no es la acción, es el desde dónde. ¿Está siendo un sexo desde el deseo o está siendo un sexo desde el amor o amor incondicional? Cambia totalmente la película. Qué maravilla. Otra de las cositas que hablas que creo que son poco escuchadas, que además ahora pues en redes como te veo mucho y al final creo que es algo que estás dándole mucha voz, el cepillado en seco, el raspado de la lengua, son cositas que creo que se escuchan poco en divulgación. Entonces, ¿qué nos puedes hablar? También estos son otros biohackings que tú hablas que tienen muchísimos beneficios para la salud y para tanto la salud física como emocional, ¿no? El cepillado en seco para la piel y el raspado para la lengua. ¿Qué nos puedes contar de esto? Buah, son dos hábitos súper poderosos que llevan muy poquito tiempo y me encantaría que las personas lo prueben porque tiene unos beneficios tremendos. En cuanto al raspado de la lengua, viene de la Ayurveda y aquí lo que ocurre es que durante la noche, pues nuestro cuerpo va expulsando toxinas y las expulsa a la lengua. Entonces, a veces cuando nos despertamos vemos la lengua que está un poco blanca. Eso es porque está ahí todo el cúmulo también de toxinas. Y mucha gente lo que hace lo primero del día, lo primero que hace es beber un café y para adentro y se lo traga, ¿no? O beber agua. Cuando raspamos la lengua, sacamos todas esas toxinas. Al igual que el oil pulling, pones un poquito de aceite de coco en la boca y mientras hacemos la cama, fregamos y tal, puedes mover un poquito de aceite de coco por la boca. Eso nos ayuda a quitar todas las bacterias, pues todas esas cositas que están que no tendrían que estar y que se queden solo las buenas. Entonces eso luego lo podemos expulsar. En cuanto a cepillado en seco de la piel, intuyo que dentro de unos años se hará bastante viral. Me encantaría además, igual que con los baños de agua fría, al final se han hecho virales, porque es algo súper poderoso. Tiene unos efectos similares, no exactamente, pero similares a los de la sauna, y solo necesitas un cepillo. O sea, es que es tremendo. Los primeros 10 días sí que hay que hacerlo a diario, la rutina de cepillado en seco de la piel, pero luego una vez a la semana es suficiente y se tarda 20, 25 minutos. Da mucho gustito y luego lo que conseguimos con eso, con el raspado cepillado en seco de la piel, es que todas las toxinas que están en unas capsulitas de grasa salgan por la piel y de hecho las puedes ver en los primeros días de cepillado en seco, notas que sale un polvito blanco y al cabo de los días ya no sale, ves cómo salen las toxinas del cuerpo y es tremendo, te sientes con más vitalidad. Aparte, la piel se endurece, que eso viene muy bien, a mí que me encanta subir por la montaña y demás, ya cuando te raspas con zarzas y tal, ya no se te hacen heriditas. Luego, aparte, el sudor deja de oler. Esto es algo como mágico, pero claro, ¿por qué huele el sudor? Porque está cargado de toxinas. Si no hubiera toxinas en el sudor, no olería mal. Ahora mi olor corporal ha bajado muchísimo, o sea, prácticamente no me tengo que echar desodorante nunca y si Guau. me echo es a lo mejor un día porque voy a unas conferencias y voy a estar todo el día y a lo mejor hace mucho calor y voy a sudar mucho, me lo echo por si acaso, pero en el día a día no me echo desodorante y no huele nada de nada. Y las personas que lo hacen lo dicen también, pero es que es lógico porque expulsa las toxinas de tu cuerpo. ¿Y por dónde suele echar las toxinas el cuerpo? Por pues ganglios como por ejemplo las axilas. De hecho, se ha visto que puede ayudar un montón a que no haya cáncer de mama, porque se ha visto que el cáncer de mama a veces puede ser porque de todos los desodorantes que usamos que no permiten que salgan las toxinas van a la mama y eso puede generar cáncer de mama. Esto en un Dios, futuro, lo que tú decías, habrá estudios científicos que lo demuestren, aunque a día de hoy no. Igual que el exacto. escorbuto, que es por falta de vitamina C hace un montón de años. No había estudios científicos de eso, pero los marineros se llevaban naranjas en los barcos y veían que no tenían escorbuto. Y los que no se llevaban naranjas, pues tenían escorbuto. Entonces, hay cosas que la ciencia todavía no ha explicado, pero que explicará más adelante.
Sí, que probablemente había gente que diría: "Ah, qué tontería, si a mí no me gustan las naranjas, a mí me gusta otra cosa, ¿por qué tengo que comer naranjas? Comeré lo que me dé la gana". Eso no tiene sentido, eso no. Y no te digo que todo lo que se hace de manera, bueno, pues porque empíricamente se ve que funciona, antes o después acabe demostrando que es cierto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo siempre digo que si conseguimos alinearnos con muchísimas microconductas, microhábitos que aparentemente, empíricamente nos hacen sentir bien. Por eso yo creo que al final muchas de las cosas que comentas, muchas veces es como, pues mira, no lo sé, ¿no? Pero voy a probarlo. Oye, pruébalo y a ver cómo te sientes tú, cómo te afecta a ti, que entiendo que es lo que hiciste tú. Oye, voy a probar esto de el raspado de lengua o voy a probar esto del cepillado de la piel y a ver cómo me encuentro, ¿no? Y si te empezaste a encontrar mejor, lo dejarías. Y si ves que te estás igual o peor, pues no seguirías. Mm, Totalmente. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la salud. He dedicado casi toda mi vida a la salud y en el libro Hábitos que abrazar lo que he puesto son los hábitos que realmente siento que son efectivos y sencillos de implementar. Todo lo que he puesto es sencillo. No son cosas que necesites máquinas súper caras y un espacio enorme y dedicar todos los días 3 horas. Para nada. Son hábitos que se hacen en poquito tiempo. Brutal. Por saltar a otro módulo, y tampoco quiero alargar, pero dentro de la alimentación, ya que estamos hablando, ¿no? que profundizas de una manera muy diferente en cada hábito. Evidentemente hablas de qué alimentos incluir y qué alimentos eliminar, claro que sí, pero también hablas de cosas como la luz solar dentro de la nutrición, ¿no? Por la vitamina D. eh, y me parece muy interesante. Y otra cosa que es muy controvertida a día de hoy, que se escuchan muchas voces disonantes, es el hecho del agua con las comidas. Ahora hay mucha gente que dice que cuando comes no hay que beber. Tú en el libro lo nombras, ¿no? El hecho de tomar un par de vasos de agua antes de comer. Entonces, claro, es como, yo entiendo que la gente diga, pero entonces ¿bebo o no bebo? ¿Cuándo bebo? ¿Qué hago? ¿Qué opinas tú? Esto también es exploración cada persona, porque cada uno también somos un mundo en algunas cosas. Mi recomendación, lo que me dice la lógica, porque es verdad que cada uno dice una cosa, pero a mí lo que me dice la lógica es beber mejor entre comidas. Tampoco hay que esperar siempre a tener mucha sed para beber, porque la sed a veces es un síntoma ya que se da cuando hay cierta deshidratación del 2% del peso corporal. Entonces, vamos a tratar de beber un poquito más de agua y a veces no es solo agua, hay que echarle un poquito de sal al agua, porque la hidratación es por un lado líquido, pero por otro sales. Las personas, por ejemplo, que tienen un sistema de ósmosis en sus casas, el agua sale casi destilada. Hay que añadirle sal, sí o sí. Y en el agua de hoy en día también habría que añadir un poquito de sales. El agua con gas suele venir con bastante más sales, depende de la marca también. Y en verano, sobre todo cuando hace mucho calor, hay que reponer sales. De hecho, hay personas que mueren al correr maratones porque les da lo que se llama una hiponatremia, que es una bajada muy grande de las sales. Aunque beban agua y beban agua y beban agua, les da hiponatremia y se mueren. Entonces hay que reponer también esa parte de sales. Mi recomendación, beber antes de las comidas. Para mí tiene más sentido porque el agua ya va directamente, intestino, ya va donde tiene que ir y demás. Y luego ya comemos y claro, ¿qué ocurre si tú metes bastante comida en el estómago con un montón de agua que está todo ahí flotando? A mí lo que me dice la lógica es que al cuerpo le va a costar un poquito más porque primero solemos beber agua fría y el cuerpo es caliente, entonces si enfría mucho los alimentos que entran al estómago, el cuerpo tiene que trabajar más para calentar luego todos los alimentos. Y luego se crea ahí el bolo, lo que se llama el bolo alimenticio, habiendo un montón de agua previamente y le cuesta un poquito más digerirlo. Eso es lo que me dice lo que yo he sentido y la lógica. Entonces yo soy partidario de beber antes de las comidas. Pero si, yo qué sé, si durante pues tienes sed, vale, pues bebe, porque a lo mejor es una comida muy salada y si el cuerpo te pide beber, bebe. Y si después tienes sed, puedes beber. Pero si previamente has bebido un par de vasos de agua o tres, probablemente luego tengas menos sed. Muy interesante. Lo que has dicho, fíjate, cuando estoy en Tailandia viviendo, este año me pasó algo curioso. Yo compro agua en supermercado para beber y me puse malísima. Y alguien me dijo, ¿qué agua estás comprando? Y yo dije, esta. Y no me di cuenta que allí el agua no es como aquí, que suele ser agua mineral. Allí tienes agua y agua mineral.
¿no? Entonces yo estaba comprando agua, pero no tenía ningún mineral, no tenía nada. Entonces, claro, estuve así, pues imagínate, 3, 4 semanas sin beber y entrenaba. Yo ahí entreno a diario, pues al final me muevo el sol, imagínate verano. Me puse malísima, pero malísima, malísima. Claro, y cuando me di cuenta dije: "Ostras, el agua mineral", algo tan que ni lo piensas, ¿no? Que pueda haber sido eso, y evidentemente, claro que tiene todo el sentido que sea eso. Te pregunto, dentro de alimentación, llevas un estilo de vida muy natural, ¿tú tomas algún tipo de suplementos? No sé, no me refiero a naturales dentro de los propios alimentos, ¿no? Sino extras, o sea, suplementos extras fuera de la alimentación. Mm. No siempre, voy por etapas. Lo que sí suelo suplementar es vitamina B12, omega 3, vitamina D. Bueno, la vitamina D últimamente no, pero porque estoy casi todo el día que me está dando el sol, durante mucho rato. Me da el sol todo el año. Incluso en invierno muchas veces me sigo bañando desnudo en el río o en el mar en invierno. Qué interesante, Miguel. Pues ya digo que en realidad pues todos estos hábitos, ¿no? que comentas son muchos. Podríamos seguir hablando infinito porque son muchas cosas muy interesantes. Estábamos hablando pues ahora más de alimentación, ¿no? Y de suplementación, de la vitamina D, del agua. Y bueno, evidentemente del entrenamiento hemos hablado un poquito, sobre todo desde dónde hacemos las cosas. Y bueno, dentro de este pilar habría mucho, ¿no? Sobre todo hay algo que me interesó, que es el NEAT, ¿no? Que es una de las cosas que creo que se infravalora mucho a la hora de cualquiera sea tu objetivo, la salud por un lado, pero también realmente pérdida de grasa. Es como que es el gran olvidado, el NEAT, ahora hablamos de qué es, ¿no? Pero al final siempre pensamos en el cardio, siempre pensamos en ir al gimnasio, incluso, bueno, pues, pero no en esto, ¿no? ¿Qué opinas del NEAT? Tú hablas de que es un 30% del consumo diario, al final es esa energía que gastamos y por tanto ayuda evidentemente en pérdida de grasa, por ejemplo. Mm. El NEAT, que bueno, en inglés es, no sé si se pronuncia exactamente así, pero es Non-Exercise Activity Thermogenesis o algo así. Toda actividad física que no se engloba dentro del entrenamiento. Y lo ideal es llevar una vida activa. Si no lo llevamos de manera natural, porque vamos, es que la vida de mucha gente, Teresa, yo he visto que es, bajan en ascensor del cuarto piso, se meten en el garaje al coche, van en coche a la oficina, suben en ascensor al tercer piso o al quinto, se sientan en una silla 8, 9 o 10 horas y luego vuelven, hacen el camino inverso también, en ascensor, coche, ascensor, sentados en el sofá y ver la tele, ¿no? Y es la vida de mucha gente. Y no es nada natural, lógicamente, no es nada natural. Entonces, lo ideal es meter todo lo que podamos de actividad física, pues cada hora que estamos sentados, levantarnos y hacernos 10 sentadillas, subir escaleras, bajar escaleras. Si vas en coche a un sitio, aparcar un poquito más lejos. Si vas en metro o en autobús, bajarte una parada antes para caminar un poquito. Llevar una vida más activa. Y eso nos va a ayudar un montón. Así que, de hecho, es mucho mejor llevar una vida activa y no entrenar que entrenar y llevar una vida sedentaria. O sea, si hay que elegir, mejor llevar una vida activa y no entrenar. Obviamente, si podemos, lo mejor llevar una vida activa y entrenar. Pero es que hay mucha gente que entrena pero es sedentaria. Van 1 hora al día al gimnasio, que por cierto, en el gimnasio muchas veces van a sentarse en máquinas y mover los brazos o se tumban y mueven un poco las piernas y creen que ya son deportistas por eso. Y luego las otras 23 horas están sentados o tumbados. Esos son deportistas sedentarios. Y muchas veces lo que tú has dicho es el nivel de a veces de que no nos damos cuenta porque tú tienes la creencia, volviendo a las creencias, de que estás siendo activo por el hecho de que, oye, mira, yo hoy estoy trabajando, pero esta tarde entreno, ¿no? Y en tu cabeza eres activo. Y esto, mira, yo misma me pongo de mal ejemplo porque a mí me ha pasado, hace un año así me di cuenta, año y medio, de que había días, sobre todo los días que acumulo mucho trabajo y trabajo por bloques de intensidad, hay días que trabajo mucho y otros días que suelto más la parte laboral. Y esos días de parte laboral intensa, tomé conciencia que entrenaba, sí, entrenaba,
pero era una ameba, o sea, era una ameba, pero una ameba literal. Y claro, ahí lo primero que te sale, esa resistencia, bueno, a ver, es que da para lo que da, es que no hay tiempo, y sí que daba, Miguel, sí que daba, pero había que querer que diese, ¿no? Y de alguna manera simplemente reestructurando un poquito los tiempos, entendiendo que a lo mejor hay que quitarlo de otras cosas que también son maravillosas, como tiempo de lectura, ya, pero bueno, a lo mejor ese día no es el día de leer, Pero bueno, es el día de moverte, ese ¿no? día no es el día de leer. Y no es suficiente, o sea, necesitamos ser activos y movernos hasta en esos días que, insisto, quizá, pues si no leo tanto ese día no importa, pero sí que importa no tener ningún tipo de actividad No, física, ¿no? Entonces, bueno, Súper. así que bueno, lo dicho, qué importante romper creencias. Y nada, por cerrar, Miguel, que quiero ser respetuosa con tu tiempo, al final del libro también hablas, ¿no? Que todos estos hábitos son muchos y que tú recomiendas, pues evidentemente, crear un plan y no pretender empezar la casa por la ventana y hacerlo todo de golpe y todo a la vez. Y hablas de algo muy chulo que me gustó, que era el panel de visualización, que recomiendas pues para poder empezar una vez nos proponemos cosas, ¿no? Pues empezar a trabajar en esta visualización. ¿Cómo podemos implementar tantos hábitos y qué es esto del panel de visualización? El panel de visualización es algo maravilloso. Yo empecé a implementarlo ya a los 20 y pocos años. Me ayudó a pasar de tener pánico a hablar en público, a disfrutar de hablar en público delante de un escenario, delante de una cámara. Me ayudó también a ganar más medallas a nivel nacional e internacional. Me ayudó a muchísimas cosas, en realidad. Y sí que tengo, para quien quiera que está escuchando el podcast o viendo este vídeo y quiera una clase que tengo gratuita de hora y media, donde hablo sobre visualización, hora y media hablando sobre eso, cómo implementarlo, el panel y todo, me puede escribir por Instagram a Miguel Camarena Salud, un mensaje privado con la palabra mentalidad y así yo le envío la clase de horita y media y algunas más, porque ahí profundizo mucho. El resumen, por hacer un pequeño resumen de qué es el panel de visualización, es algo que vemos a diario durante un ratito y nos ayuda a programar a nivel consciente e inconsciente, nos ayuda a programar todo eso para que podamos conseguirlo de manera más sencilla, porque activa una cosa que se llama sistema de activación reticular ascendente y ocurren más cosas que nos ayudan a lograr esos resultados. Pero vamos, si alguien quiere profundizar mucho más, me puede escribir a Instagram, Miguel Camarena Salud, un mensajito con la palabra mentalidad y le regalo la clase. Es brutal. Y alguien que haya escuchado todo lo que hemos hablado, alimentación, entrenamiento, meditación, gestión emocional, respiración y todos los biohackings que propones, ¿por dónde empezar? ¿Qué recomiendas? ¿Qué pilares? Todos son importantes, ¿no? Pero ¿qué crees tú que a lo mejor recomendarías para empezar? Pues recomiendo leer el libro de hábitos que abrazar, porque como son muchos, lo ideal es que cada persona empiece con el que más le resuena. Habrá personas que digan, mira, me resuena más empezar con la alimentación. Y en el libro, de hecho, hay menús con lista de la compra, recetas, para que no haya excusas, que sea muy sencillo. Pues alguien que le apetezca empezar con la alimentación puede empezar por ahí. Hay otra persona que dice, ay, pues es que a mí me apetece moverme un poquito más durante el día. Pues que empiece con esa parte de NEAT que hablábamos antes, de esa actividad física que no se engloba dentro del entrenamiento. Pero a lo mejor hay otra persona que dice, mira, yo quiero ir desintoxicando un poquito más mi cuerpo con algo que no me requiera mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Vale, pues empieza con el cepillado en seco de la piel, que es algo muy sencillo que puedes realizar y que tiene muchos beneficios. E implementa un hábito, implementalo durante un mes y luego ya vamos a por otro. Y así es como recomiendo empezar. Cada uno que lea el libro y con el que más le resuene, que empiece con él. Qué maravilla. Bueno, ahora mismo, para cerrar, ya sabes que te voy a preguntar, ¿no? Primero, pues si hay algo que no te he dicho sobre el libro o sobre cualquier cosa que tú quieras comentarnos. Y también hay una pregunta que en su momento ya te hice y que todo el mundo que pasa por el podcast recibe, y es, evidentemente es una metáfora, pero si tuvieras que tatuarte una palabra, una frase, un mantra que hoy te represente o quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería? No somos nuestros pensamientos. Guau, buenísima. ¿Por qué has elegido hoy esa? Porque, de hecho, algo que nos ocurre, y yo he podido ser consciente últimamente, que muchos de los pensamientos que tenemos ni siquiera son nuestros. Hay veces que podemos llegar a ver los pensamientos del inconsciente colectivo.
Esto ya lo decía Carl Jung hace un montón de años y quien quiera aprender sobre el tema pues puede leer sobre Jung, que lo habla muy bien. Y hay veces que tenemos pensamientos que dices, pero ¿por qué he pensado yo esto si no tiene nada que ver conmigo ni con mi estilo de vida? ¿Por qué me viene esto? Porque es algo que está en el inconsciente colectivo. Todos los seres humanos estamos conectados, igual que todos los árboles están conectados a través de las raíces y de, bueno, un montón de cosas que ocurren subterráneamente que son mágicas. Los árboles están conectados y los seres humanos también. Y a veces pensamientos que tenemos, pues son del inconsciente colectivo. Y es por eso también que hay veces que pensamos en alguien y de repente nos llama por teléfono, porque sí que existe esa telepatía. Lo que pasa es que no sabemos manejarla, ¿no? Pero sí que existe, a todos nos ha pasado. De repente piensas en alguien y justo te llama. Estamos conectados a ciertos niveles. Se ha visto casos de gemelos también que tienen todavía una conexión más potente, que cuando uno se siente mal, el otro lo nota y le llama y dice, pues sí, me ha pasado esto y lo otro. Ah, lo había intuido. Entonces es importante entender todo esto. De maravilla, Miguel. Pues de verdad brutal. Muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco el tiempo, te agradezco lo bien que te explicas y sobre todo a mí me transmites una cosa que para mí es vital, ¿no? Y es congruencia. O sea, me transmites mucha congruencia y creo que eso es lo que necesitamos buscar con estos hábitos, ¿no? Que nuestra vida sea congruente con la persona que queremos ser y que merecemos ser y que empecemos a trabajar para conseguirlo. Así que de verdad, Miguel, ¿dónde pueden encontrarte? Y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Encontrarme sencillo, Miguel Camarena Salud, en Instagram, en YouTube. Si alguien quiere escribir al correo es contacto@miguelcamarenasalud.com. Me encantaría que me den feedback, que me digan qué les ha parecido, ya sea escribiéndome por Instagram o al correo, y que me digan, oye, he escuchado la entrevista con Teresa Terol y me ha parecido, y que me digan lo que sea. Y sí que animo a las personas, después de haber escuchado esto, llevarlo a la acción. Primero, preguntarnos qué me llevo de la entrevista. Segundo, cómo me siento. Y tercero, qué voy a aplicar. Hay que llevarlo a la acción también. Así que yo animo a estas tres cositas para terminar. Muchísimas gracias, Miguel. Feliz día.